Bien, señor, señora, gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, Fortaleciendo Familias. Temazo hoy. Queremos tocar un tema muy importante que es el bullying. Nuestros niños están sufriendo, muchos adultos también, y queremos definir un poquito qué es esto del bullying, a qué nos referimos, cómo esto afecta a los adolescentes de hoy en día, cómo nos afecta a nosotros como adultos. Quizá usted que me está viendo fue víctima del bullying y ni siquiera lo sabe, porque esa palabra como que es medio moderna y empezó hace poco. Bueno, yo fui muy castigado con el bullying. Mi nombre es Donaldo y me llamaban burlonamente Donald el Pato, y toda la vida me pusieron ese sobrenombre. Odiaba mi nombre, yo no quería saber nada con mi nombre. Mamá, ¿por qué me pusiste así? Se burlan en la escuela, me dicen el Pato Donald, me decían. Y bueno, eso era una de las cosas y un montón de cosas más, que sufrimos agresiones. Los adolescentes, los niños a veces son muy crueles en la escuela. Me encuentro en esta oportunidad con el licenciado Carlos Díaz. Él escribió un libro acerca, lo tengo aquí, maravilloso material acerca de lo que es el bullying. Qué buena, vamos a decir, contribución hiciste a nosotros los padres, porque estaba mirando, lo leí ya, el otro día lo leí ya completo, y me encantan los títulos, definiendo el bullying, cómo prepararse para esto, los tipos de bullying, los participantes, los antecedentes, la mecánica, cosas muy interesantes que pusiste en este libro. Carlos, ¿cómo estás? Muy Gracias, bien, muy gracias por bien. estar con nosotros. Por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo creo que es un honor tener a Carlos con nosotros hoy, un hombre súper preparado. Estuviste viajando por muchos lugares, estudiando, preparándote. Escribiste este material excelente y dice pautas prácticas para enfrentar el bullying. Sí. Creo que lo más terrible de esto, Carlos, es que muchos padres no se han percatado, quizás no son conscientes de lo que sus hijos están sufriendo en la escuela. Sin duda. Vos sabés Sí. que el mayor poder del bullying Ajá. es su capacidad para esconderse. Para Porque el bullying, disfrazarse, ¿no? claro, el bullying produce un silencio Ahí está. implícito. Porque ¿cómo le digo a mi papá, cómo le explico a mi mamá que me hacen esto? Claro. Entonces el Y chico el niño sufre en silencio. sufre en silencio, y mientras esté el poder del silencio, sin ninguna duda vamos a seguir teniendo casos de bullying, Claro. y en algunos casos graves. Incluso hablando, una cosa es el bullying aquel verbal, el empujón, Sí. el grandote que domina al más chiquito, que le roba los lápices, le hace pagar la merienda, o con palabras. Hoy vemos el bullying al más débil Sin y duda. vemos el bullying también hacia el más inteligente y al destacado. Exactamente. Antes, porque es histórico, Sí. el grandote siempre abusó del chiquito. Claro. Vos te acordarás cuando estrenábamos zapatillas. El que estrenaba zapatillas sabía Sí, perfectamente sí. bien No, en mi grado... que todo el mundo se lo tenía que pisar. Claro, eso Era una ley, ley, era una ley. ley de la Sí. escuela. Lo mismo que el guardapolvo. En Argentina, donde yo vengo, el guardapolvo tiene una especie de cinturón detrás que se llama martingala. Esa venía descosida todos los días porque te agarraban de ahí. Era Claro. una cuestión que ya estaba establecida así. Pero ahora se intenta hacer que el de arriba no siga subiendo. Entonces, si vos sos el mejor alumno, Te van antes a te tratar de bajar. podías llegar de salvarte, ahora Bueno, no. te comento algo, que eso me pasó el otro día, una señora que me comentaba de que su hijo era un alumno excelente y de repente empezó a bajar. Él era el alumno 5, 5, 5, Sí, 5, sí, empezó sí, a sí, bajar, sí, a sí, bajar, sí. a bajar el rendimiento. La madre no sabía qué pasaba con el niño, empezó a preguntarle a los profesores, no, todo bien, y de repente descubrió, y el niño le cuenta de mamá, si yo soy el más inteligente y me saco 5 cada vez que saco la mejor nota en el grado, soy perseguido por mis compañeros Sí, sí, sí. que me amenazan porque yo me saco la nota más alta, y Vos- empezó a bajar el rendimiento. Vos sabés que el hecho de que haya alguno que sobresalga, evidentemente sobresale de alguien, Claro. del resto. Entonces, es la evidencia de que los otros no saben. Claro. Entonces, los otros son amenazados por el que sabe. Claro. Antes era al revés. ¿Me entendés? Ser el malo, el que no se sabía, era el que más o menos estaba así, pero ahora es al revés el asunto. Bien. Se intenta bajar. Lo mismo es con las creencias,
con lo que vos pensás, con tu Tu opinión. ideología. Tu ideología, tu cuestión política, si vos crees o no en esto, si vos practicás o no esto, todo entra en el mismo en la cuestión. El bullying es apenas una de las tantas manifestaciones de la violencia social que se Ahora, da. tendremos que nosotros distinguir aquí lo que es el bullying del abuso Sí, físico. sí, sí, Son dos sí, cosas sí. muy Son dos diferentes, cosas ¿no? distintas. Fíjate vos que hay tres estadios, digamos. Una cosa es una pelea. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela o en Sí. cualquier otra circunstancia? No nos entendimos, nos peleamos y al rato se terminó. Pim, pam, pum. Viste como la pelea de la escuela y lo mismo que se trompeaba uno con los ojos negros, el otro así. Están Claro. los abrazos, sos mi compa, sos mi amigo, se Claro. terminó y ya está. Eso es un incidente aislado que se da y se va a seguir dando siempre. Pero para que sea bullying tiene que tener una sistematización. O sea que es algo que se da todos Algo los días. permanente, porque el objeto del bullying es minar la resistencia del otro, estableciendo un poder de uno o de un grupo sobre otro o sobre otros. ¿Ese poder es para ejercer control o para convertirlo en objeto de burla o de alguna manera? ¿Cuál sería el objeto de esa? Fíjate vos que es ambas. Cuando vos podés burlarte de otro, vos tenés su control. ¿Está bien? Ok. Porque vos cuando le decís a alguien esto y esto, la persona tiene que ser muy inteligente, muy rápido y con una formación casera muy fuerte en su espíritu, en su forma de ser, para que conteste o no le moleste, etcétera, etcétera, y lo tome a risa. Pero generalmente, y como las palabras forman, la palabra va dañando, el ejemplo va dañando. Sumale a eso el hecho de que está pegada a la violencia, el empujón, el chiste, la burla, el murmullo detrás, el chisme. La risa, ¿no? La risa, esa risa cuando vos te nombran o cuando te equivocaste o cuando lo hiciste bien. O, por el contrario, ese rumor que se esparce sobre tal cosa, sobre tu familia. Entonces, tenés una serie de cargas que el chico, el adolescente, llega demasiado pesado su corazón y a veces puede tomar una decisión, pero sumamente peligrosa. Carlos, yo creo que hay mucha gente que ni se ha dado cuenta, ni se ha percatado de que sus hijos en la escuela Sí. están siendo objeto de severa burla, Sí, yo creo de que sí. severa agresión, incluso situaciones que han generado que hay niños. Yo tuve el caso de una mamá, amiga nuestra, que me comentaba que su hijo sufrió prácticamente, pudo asistir solamente el 30% del año escolar porque él sufría de colitis, le llamaban nerviosa. Sí. Llegaba la hora del colegio El tipo y se al niño le descomponía. agarraba una diarrea, pero marca perro, y ellos iban al médico y no pasaba nada, no tenía nada, no sabían qué era. Y era Exactamente. debido a una agresión que el niño estaba sufriendo en la escuela. ¿Entendés lo que es esto? Es ¿no? así, es así. Ahora, mi pregunta, yo como papá, tengo 4, ¿cómo hago yo para identificar si de pronto mi hijo no es el objeto de bullying por un lado? Y por otro lado, ¿cómo hago para identificar si mi hijo no es el que está ejerciendo el bullying sobre los otros? ¿Hay algún parámetro? Fíjate que es fácil saber en el caso de que sea víctima. Empecemos por ahí. Fíjate que hay cambios en el humor y en la rutina del chico. ¿Está bien? Cambios en el humor En y el humor rutina, y en ok. su rutina. Ok. Por ejemplo, el chico que viene contento, hace sus deberes junto con sus hermanos, mira un poco de televisión, corre, le gusta jugar, andar en la bicicleta, juntarse con la esquina, patear una pelota. Vos le decís, es un chico normal, Claro. hace lo que tiene que hacer, pero de pronto ya no quiere salir. Ok. ¿Me entendés? Se retrae. Se retrae, Ujú, se se aísla. esconde en su habitación, mucho más tiempo con su celular o las computadoras, los jueguitos. Empieza a decir, antes era el loco por juntarse con sus compañeros para hacer un trabajo, y ahora no, mejor lo hago en casa, viste así medio retraído. Esas son las primeras señales. Las primeras señales. El niño no tiene por qué cambiar de hábito, porque su hábito es lo que le da felicidad. Claro, claro. Patear una pelota contra una pared, uno dice, pero qué tonto, pero eso le da felicidad, Claro, porque él claro. se cree que es Messi haciéndole un gol a la pared. Claro. Entonces, sigue pateando, ahora de pronto voy a decir, no quiere patear más, alguien o algo pasó, Ok. ¿me entendés con eso? Ok, deberíamos identificar entonces Cambios en su actitud y Ok. en su rutina. Ok. Si de pronto esconde cosas suyas, Ajá. cuando antes no tenía problema poner la mochila toda desordenada arriba de la mesa y sacar los lápices de cualquier bolsillo, la cartuchera era un adorno, qué sé yo, y de pronto, viste, viene con 2 papeles nada más y la mochila está guardada, hay algo que pasó.
O sea, ver, pero eso se hace cuando vos padre o vos mamá estás atento a lo que Claro, está pasando. ahí está el problema, Carlos. El problema es que el chico pasa por su casa y tiene dos padres ausentes. Vamos a suponer, Ahí está desde el problema. problema económico, mamá salió de casa a trabajar. Claro. Y vos sabés que la educación, la primera educación, se recibe en casa. Claro. Era la mamá la que enseguida sabía si vos tenías fiebre, si habías comido. ¿Cómo sabían nuestras madres cuando llegábamos a la escuela que no habíamos comido la merienda? Claro. ¿Cómo podía adivinar? Pero ella sabía porque vos tenías más hambre o alguna cosa así, o llegabas pellizcando algo. Ella inmediatamente sabía. Totalmente. Y sabía si estabas bien de la panza, si te habían pegado, qué había pasado. Sabía todo. Pero ahora la mamá llega casi junto con el niño O no porque está. viene de trabajar o no está, atendida con una persona que lo atiende o con un familiar. Entonces ya se perdió eso. Y en la noche es un simple repaso. Tenemos familias y padres sobre todo, que de sus hijos hacen un repaso, no una ocupación. Claro. Por eso estas señales pasan desapercibidas. No nos damos cuenta. No se dan Podemos cuenta. quizás también darnos cuenta por marcas en el cuerpo. puede Claro, ser. eso ya es cuando es físico, ahí vos te das cuenta. Ok. El chico empieza a mostrar que renguea, es decir, el día que no tiene gimnasia, por ejemplo, el día que tiene educación física. Y vos decís, bueno, ¿qué hacen en educación física? Bueno, nos jugamos un partido, estamos entrenando para un campeonato. Es lógico que el chico venga con una patada, con alguna cosa así, Claro. pero propia de eso. Ahora, un día que no tiene educación física y viene con moretones, con golpes, ¿me entendés? Cosas así, ahí ya tenés que un poco O sea que verlo. si estamos cerca del niño, nosotros vamos a percatarnos de que algo está Cuando el pasando. padre se ocupa, Se siempre da hay cuenta, señales. se percata de eso. Siempre hay señales. Ok. Y al revés, que era la segunda pregunta que vos Ajá. hiciste, ¿cómo saber si mi hijo es así? Es el que está ejerciendo. Claro, el ¿cómo bullying. sería el que está siendo el casi violento? ¿Está bien? el dominante. Claro, normalmente el chico que hace eso con sus pares, en su casa no es así. ¿Ah, sí? No. Entonces es que está probado. Es una cuestión científica. El chico busca un ámbito donde ser generalmente, en una altísima tasa, casi en el 80%, el chico en su casa es el nene de mamá. Es mi No te puedo bebé, creer. diría la mamá. Ajá. ¿Me entendés? Y vos le decís, mamá no lo puede creer. Claro, ¿me entendés? Fíjate vos que los maestros, los pastores, los consejeros familiares y todo eso recibimos es la queja de la mamá de la víctima. Claro. Pero hasta aquí, a mí jamás me ha tocado se quejó como de eso, consejero ¿no? familiar Claro. que me trajeran un niño y le dijeran, mire, pastor o licenciado o director de la escuela o no sé qué, ayúdelo a mi hijo porque él es el que le pega a los otros. Claro. No es así, porque eso rompe la imagen de lo que la madre o el padre hicieron del chico. Claro, ¿Me claro, entendés? lógico. Mi chico es especial, no va a ser hecho, no, es especial para usted. Para el resto es un número, Un monstruo un casi. nombre, Ya ves. ¿me entendés? Y te dice, ay, mi princesa va a hacer eso, te dice una madre. ¿Y me entendés? O la otra madre que te dice, mi bebé, no, mi Sí. bebé es incapaz de eso. Y resulta que son capos narcos los dos chicos en la Exacto. escuela. El Son Capone disfrazado. mafiosos, son una mafia, tienen. Exactamente. Y fíjate vos una cosa, las chicas son mucho más violentas que los muchachos. Muchísimo No más te puedo violentas. creer. Pues es que los muchachos tienen un carácter explosivo. Y todas las diferencias, desde aquella pelea que hablamos recién, o esto de bullying, cuando se da, es una cuestión de segundos. Se arma el grupito, empiezan los golpes, pa, 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 pum, pum, se terminó. La chica es constante. Es constante. Constante. Puede durar años y no se guarda. Para una chica, ella hace su grupo de amigas del alma. Para que alguien entre ahí, ¿me entendés? Es un milagro. Entonces, ¿ellas qué hacen? Para Se aíslan, mantener se cierran, se para cierran mantener ese círculo. y su forma es hacerle bullying a todas las otras. Entonces vos tenés en una escuela el grupo de las rubiecitas, el grupo de las que no son rubiecitas, De las el grupo inteligentes, de las las que inteligentes, de las nerds, de esta y la otra, la que sirve para el deporte, de la que baila bien, de la que canta, de la más linda, ¿me entendés? Y se arma un bullying casi natural, Por favor. ¿me entendés? Y que ninguna chica le guste un muchacho y después a alguna le empiece a gustar el Claro. mismo, Otra- porque ahí puede ser una explosión atómica. Te voy a aprovechar y te voy a exprimir lo máximo acá. Ahora, quiero saber esto. Tengo tantas preguntas para Dale, hacerte. dale. ¿Cuál sería la consecuencia si yo como papá de alguna manera no descubro esto? Porque yo me imagino que esto no es solamente el mal rato que le hacen pasar a mis hijos. Sí. Porque una cosa es la vivencia que va a tener ese momento de mal rato que no es nada agradable, ser burlado, ser rechazado, Sí, ser maltratado,
Ser el hazme reír de la escuela no es agradable. Te cuento porque yo lo pasé. Seguro. En mi adolescencia fui tremendamente burlado, rechazado por muchas cosas. Ahora, si yo no detecto esto a tiempo, ¿cuál sería la consecuencia que esto pudiera traer en la persona, en este niño, en la edad adulta? Porque me imagino que no es solamente que esto va a causar un mal rato, sino que esto tiene consecuencias de por vida. Absolutamente. ¿Cuáles serían las consecuencias que esto pudiera traer? Fíjate vos que hay dos formas. Como el chico se está terminando de formar, su vida es hasta lo que está viviendo. Me explico. Un chico de 11 años, su vida tiene 11 años. Sí, Su experiencia de sí, que sí, es consciente, totalmente. 6, 7 años hasta esa. Entonces, lo que le pasa en esos 5 años, en esos 6 años que tiene 11, 12, es lo que es su vida. Imagínate una vida de burla, de esto, de lo otro, de violencia física, de maltrato, de marginación, de murmullo, de todo lo que hemos hablado. Eso es su vida. Entonces, ya se formó con eso y estás proyectando un adulto que va a tener problemas toda la vida. Si es que el chico no toma una decisión grave, ¿está bien?, de terminar con su vida o alguna cosa así, como hay muchísimos casos. En Posada hace algunos años pasó lo siguiente. Los chicos se burlaban de una persona, de un chico, de un muchachito. Este muchachito quiso hablar con el padre le pegó. Maricón, ¿cómo te dejas hacer esto, que el otro? No entendió el concepto. Con otro concepto viejo que el más macho es el que más le Claro. pega. Defendete, hacete hombre, etcétera, etcétera. Quiso hablar con su mamá, ¿me entendés? Pero en todo ese conflicto ellos estaban separándose. O sea que los problemas del niño estaban en segundo, tercero, cuarto lugar, porque estaban en otra área de conflicto. Finalmente esos padres se separan. Ese chico quiere hablar con la maestra la lleva a hablar con la directora con la psicóloga de la escuela y todo así. Él tenía la culpa de todo porque él era el que hacía las cosas para que los otros se burlaran. O sea, toda una bola que se hizo tan grande. Este chico un día se fue de la escuela llorando a su casa, con tanta mala fortuna que cuando en su casa estaba llorando, llega su papá y lo encuentra llorando. Le pegó por estar llorando por esa situación y lo encierra en su habitación. El chico agarra su cuaderno, le escribe una carta a su mamá contándole todo lo que le había pasado, le escribe una carta a la maestra y a la directora contando con lujo de detalle, nombre, apellido, todo lo que le había pasado, le escribe al padre, deja las cartas así, abre su balcón y se tira de un 8º piso. No te puedo creer. 14 años. Vos sabés que los abogados que manejaron el caso me prometieron en su momento tener copia de esas cartas. Pero como después siguió el juicio por otro lado, no se podían sacar. Pero hubiese sido muy interesante poder leer la vivencia de un chico de 14 años. Ahora, sí. termino con esto, esta parte. Si un chico toma una decisión así, imagínate cómo corta la vida después a una persona que tiene que armar su esquema de vida en base a ser menos que los otros. Haberse sentido rechazado. Lo pusiste acá en la contratapa de tu libro, dice, la formación del carácter de la persona está íntimamente ligada a sus vivencias. Es lo que dijiste, ¿no? Y el entorno familiar y escolar va rayando la cancha, pusiste entre comillas, para ese desarrollo, ¿no? O sea que lo que estás diciendo quiere decir que si una persona fue rechazada, fue burlada, de alguna manera marginada en la edad infantil o preadolescente, eso va de alguna manera a determinar la manera en la que se va a relacionar en el futuro con hasta su futura pareja, podríamos decir. También, porque después va a replicar lo que vivió, tanto para un lado como para el otro. ¿Puede eso llegar a afectar la autoestima entonces también? Es que esa es la afectación. Si no desarrollamos una autoestima sana del chico, entonces estamos creando un monstruo. Si vos le decís a tu hijo, ay, vos sos especial, sos único, sos lo mejor que le ha pasado en la vida, el chico sale a la calle pensando que es Superman. Sí. Entonces sale a la calle queriendo llevarse a todo el mundo por delante. Es especial para vos, para tus sentimientos. Pero fuera de la casa, como decía recién, es uno más en la lista, no tiene grandes cosas. Entonces, fíjate vos cómo podemos ya mal influenciar sin el bullying. Ahora, imagínate al revés, cuando estamos diciendo permanentemente, sos un tarado, sos un inútil, dejá, lo hago yo porque vos no vas a servir nunca para nada. Entonces, este chico dice, no. Entonces, después, ¿qué él necesita? Y necesita a alguien que le vaya sosteniendo las partes de su carácter que él no tiene desarrollado.
Claro, ¿Me entendés? obvio, ¿no? Obvio. Hasta que el Señor no lo encuentra y cambia esa perspectiva, la persona va a ser un nadie o un super yo por cuestión lógica. Me gusta demasiado, quiero leerlo, disculpa que te corte, pero me gusta mucho lo que pusiste acá. Dice, tanto la familia como el ambiente escolar o laboral determinaron, dicen, muchas de las decisiones que a la postre se tomaron. Sí. ¿Ok? Y seguiste diciendo acá, indicando nuevos rumbos, nuevas formas de acomodar el futuro de la mejor manera posible. O sea que lo que yo estoy viviendo y lo que estoy mamando en la escuela, Sí. eso determina en gran medida mi autoestima, mi autoconcepto acerca de lo que yo creo acerca de mí mismo, las decisiones que tomo, la manera en la cual me voy a relacionar con los demás. Por eso no es un tema muy sencillo. Ahora, algo que me gustó mucho en tu libro, que cuando lo leí me gustó, pusiste aquí que el bullying consta de tres espectadores, vamos a decir, tres participantes. Tres participantes. Sí, esto está fabuloso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la gravedad que tiene al nosotros ser testigos del bullying y no actuar. Por ejemplo, pusiste aquí las tres personas, hablaste del agresor, hablaste de la víctima y hablaste de los testigos que somos nosotros. ¿Quién no vio en alguna oportunidad en tu entorno, en el trabajo? En el trabajo. Porque el bullying no es solamente con los menores, no es con los niños. No. En la calle, en cualquier momento. En la oficina. En Entonces, cualquier lado. está el agresor, que puedo ser yo, está la víctima, que puedo ser yo, y está el testigo, el que no hace nada, el que mira. ¿Cómo la estamos en la foto ahí? Mira, la que está filmando, Es está un ahí, testigo. siendo Y el testigo. otro, y fíjate que el otro que está en el dibujo que estás viendo, Sí. hay uno que está o diciendo, puede ser dos. Uno Sí. de los que agrede, sí, dale, porque esto que el otro, Sí. o intentando defender. Claro. Que esos serían los dos tipos de testigos más importantes. Pero hay un tercer Sí. tipo de testigo, que es el que no le importa. A eso me refiero. ¿Me entendés? Ese es el peor de todo. Sí, sí. Porque imagínate vos, un chico de 13, 14 años que está viendo que a otro lo están moliendo a palos, que el tipo no se le conmueva un pelo, vos decís, ¿qué clase de persona es la que está proyectándose para adelante? En la provincia de San Juan, de donde yo vengo, en Argentina, tuve la oportunidad de dar muchas charlas con respecto a drogadicción y esto, y por una cuestión de mucha ayuda con la policía, tuve oportunidad de estar en algunos interrogatorios detrás del vidrio, como en las películas, escuchando. Agarran un asesino, un violador serial. En San Juan. En San Juan. En la provincia de San Juan, un lugar tranquilísimo. El tipo había agarrado niñas, personas mayores, lo que fuese, no le hacía asco a nada, no importaba sexo, raza o religión, y era todo lo mismo. La cosa es que lo agarran al tipo y me llama, el jefe de policía, y me llama. Cuando están por hacerle la entrevista, llega la psicóloga y me dice, ¿usted quiere, pastor, que le haga alguna pregunta especial? Le digo, preguntarle qué sintió. Entonces el tipo, imagínate, lo ponen, ¿viste? Las preguntas policiales de rigor. Usted estuvo tal día en tal casa, va así, el tipo iba, ya no le importaba nada. La última de las preguntas, después de casi 2 horas nosotros mirando ahí por el espejo, le pregunta, ¿y usted qué sintió? Y la respuesta fue esta, y esto es lo alarmante, no sentí nada. Para mí, todos ellos eran simplemente un pedazo de carne con algo que a mí me satisfacía. No. Ahora, el chico que dentro de un grupo está viendo que lo están pateando, que le están tirando el pelo, o como en el dibujo que pusieron recién en la foto, está filmando y realmente no le importa lo que pase, tiene el mismo perfil. No te puedo creer. Tiene Claro, lógico. el mismo perfil. Entonces, fíjate, 13, 14, 15 años, ya estás proyectando una persona que las otras personas no le van a importar. Entonces, ¿cómo ese chico va a poder amar? ¿Cómo va a entender relacionarse con los otros? ¿Hasta qué punto puede abrir su corazón para ser honesto o razonable en el último de los casos? Wow. ¿Qué familia va a formar? Bueno, estoy conectando lo que estás diciendo. Mira, cuando te escucho hablar, la cabeza se me va así por todos lados. Y estoy conectando esto con lo que compartimos unos domingos atrás acá en la iglesia, porque hablamos de las bienaventuranzas. Y Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 10, dice, bienaventurados los pacificadores,
porque es interesante, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora escucha bien, la palabra pacificador, otras versiones lo traducen como que el que trabaja por la paz. Sí. Entonces, en relación a esto de los pacificadores, hay tres personas. Están los guardadores de la paz, Sí. están los perturbadores de la paz y están los hacedores de la paz. Sería lo mismo que en el bullying. El Exactamente. guardador de la paz es aquel que mira, hace la vista gorda, no se mete con nada, él no provoca disturbio, pero tampoco hace algo para parar los disturbios. Exactamente. Es como que le resbala, no es mi problema, no me meto, deja que su No, problema... no es que-". conmigo. Claro, no es conmigo. Está el perturbador de la paz, que es el agresor, y está el hacedor de la paz, ¿no? Que eso es lo que Jesús nos manda hacer, es buscar la manera, y ¿sabes qué? Muchas veces para hacer la paz hay conflicto que enfrentar, ¿no? Está muy bueno lo que estás diciendo. O sea, tener cuidado, ¿dónde estoy yo parado? ¿Soy un hacedor? ¿Soy un espectador? ¿O Absolutamente. soy un perturbador de la paz? Fíjate que es muy finita la raya que separa el acoso, por ejemplo, del bullying en una oficina. ¿Me entendés? A ver, ¿cómo es eso? Fíjate, una cosa es que el jefe te le diga a la empleada qué linda que está hoy, que esto, que lo otro. Y segundo, que le diga, mire, usted quiere ascender, tengo un puesto más, pero aquí Pero es pasa por acá. cama mediante, digamos, ¿no? cama Usted mediante. puede ascender cama mediante. Hay un escalón que se llama cama. Y así sucesivamente, ¿me entendés? Es muy, muy chiquito. Sí, Fíjate sí. cómo se rompe ese equilibrio y está haciendo exactamente lo mismo que le hacían a un adolescente. Vos querés pertenecer al grupo, tenés que hacer esto. O dejar de hacer esto otro. Ahora- Y así se hace socialmente. Voy a decir algo muy fuerte, Carlos. Si nosotros no detectamos esto a tiempo, el que sufrió bullying, el que fue el agredido, el que fue rechazado, el que fue perseguido, cuando llegue a tener poder, sálvese quien pueda con esa persona. ¿Por qué? Porque una vez que él ahora tiene el poder, Que aprendió a manejar ese exactamente, martillo. claro, una vez que él se le dio un cargo de autoridad o un cargo de poder, Sí. pobre la gente que esté a su alrededor, porque se va a descargar toda la bronca que tenía acumulada por años sobre esa gente Claro. que está liderando. Fíjate Porque vos que eso el es- que está herido hiere. Claro, es una falta del carácter. Es decir, la desformación o la malformación, ¿está bien? Es una falta de carácter. Claro. Porque el carácter es uno. Claro. Y fíjate que cuando vos lo contrastás con las cosas de Dios, ¿está bien? Vos inmediatamente te das cuenta. Una persona, ¿por qué contesta de esa manera? Tal vez porque su forma de hablar, siempre en agresión, es una forma de defenderse, Claro. que no tuvo en aquel momento. Pero el día que aprendió a hacerlo, pasó de víctima a victimario. Y sus palabras son como una espada. Totalmente, ¿Me entendés? totalmente. Y la palabra dice, hay personas que las palabras son como flechas, que lo único que hacen es hacer daño. Exactamente. Viste que hay gente que su Wow. sola presencia te causa viste, se traga con el segundo vaso, dicen, ¿no? Exactamente. Porque es difícil. Hay personas que vienen con este tipo de cosas muchísimos años. Totalmente. Y fíjate que el agresor, como yo te decía que estaba escondido, ¿me entendés? Empieza a tener esa dualidad. Cuando la Biblia dice que el hombre de desdoblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vos sabés que hay un experimento que hicieron de los de Christianity Today, una revista que hace muchísimos años que se edita en Estados Unidos, que todas esas personas, viste, que tenían trabajo y se lo pierden, que tenían una relación y lo pierden, que esto y con lo otro, empezaron a investigar su vida. Casi todos habían sido o victimarios o víctimas del bullying. Wow. Porque después pasaron de una a otra tratando de acomodar una persona o un personaje que ellos no eran. Entonces, cuando la vida los enfrentaba, ¿con qué personaje enfrentás la vida? Claro. ¿Con el duro o con el blando? Claro. Entonces pasás de un estadio. ¿Por qué hay personas que un día están tan bien y al otro día están tan mal? Totalmente. Nosotros los pastores nos volvemos locos con eso. Totalmente. Esa vida espiritual así, vos decís, ¿qué Así pasa? es. Generalmente están formados así. Estuve leyendo mucho estos casos de agresiones que se ven en los Estados Unidos, donde los niños entran, adolescentes, entran con pistolas en los Sí, colegios y es matan a cuantos. terrible. Bueno, el perfil de este niño, por lo general, prácticamente en todos los casos, era un niño que sufría de severo Sí. bullying por sus amigos. Sí. El rechazo, el maltrato. Ese que entró en la universidad, en la escuela de Atlanta, la secundaria, y mató a 17 chicos con una Sí. AK-47. Sí. ¿De dónde la sacó? Bueno, en ese estado se puede comprar armas. Claro. Y el chico fue matando uno por uno a todo lo que algo le habían hecho. Claro. El profesor y la directora que no le había llevado el apunte. Claro, la realidad es que muchos no van a llegar a ese punto de agresión,
pero en realidad en el corazón está esa bronca. Ya mató. ¿Viste Ujú, que dice la ya mató. palabra? Ujú, Acá adentro ya fue exactamente. homicida. Y eso va a Y sacarlo. eso va a llegar, y te va a matar con la palabra, te va a matar con el indisimulo de que te odia, Exactamente. te va a matar usándote, te va a matar de alguna otra manera. Bueno, voy a decir algo muy fuerte, pero la persona que está herida hiere, y escuche Siempre. esto, si usted creció y permite que sus hijos crezcan con esto y no lo detectamos y no les ayudamos a sobreponerse a esto, el día de mañana esas heridas y ese rechazo, ellos lo van a facturar sobre el Sí, prójimo más cercano. absolutamente. Y ese prójimo más cercano van a ser su esposa, Sí. sus hijos y ese entorno primario allí. Entonces, el que fue abusado, si no es sanado, se convierte en un abusador en potencia. Sí. No tengo mucho tiempo, me encantaría hablar más sobre tu libro, pero hay una parte que me gusta mucho donde decís, ¿cómo podría cortarse el bullying? Este capítulo está muy interesante. Dame algunas cositas de qué manera yo puedo hacer, de alguna manera, para cortar con esto, ¿no? En la escuela donde estoy, en el trabajo, ¿cómo hacemos para...? Fíjate que generalmente la agresión nace de algún apodo que se te pone y después viene la agresión física. Normalmente en la Primero, ¿cómo mecánica del dijiste? bullying, Apodo, un ¿no? apodo, te Ajá, empiezan diciendo pato, pato, ajá, pato, y vos decís, sí, no, ¿cómo me dicen pato? No, que pato sí, terminan a la cachetada. ok. ¿Me entendés? Empezó por algo y al principio vos te reí y después ya te lo dicen como para marcarte una diferencia y hacerte un daño. Ujú. Si vos reaccionás frente a eso, generás la otra parte que es la parte violenta. Entonces, si nuestros padres se tomaron los 9 meses en el que nosotros estuvimos en la panza para elegir qué nombre ponernos, ¿está bien? Ajá. ¿Por qué no valorar ese nombre? Cuando vos empezás a cortar y no dejar que alguien te llame por un apodo, evitás esa génesis que después se va a determinar en una posible agresión física. No, 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 yo no soy el negro, no soy el gordo, yo soy Juan, yo soy Pedro. Respetame en eso, yo no te digo a vos tal cosa, yo te digo por el nombre. Pero Claro. eso tiene que ser algo que se enseñe en las casas y que se enseñe en las escuelas. Ok. También decir, sí, porque el gordo, el narigón, y esos apodos Bueno, te quedan para toda la vida. te comento que cuando a mí me decían pato, yo me reía con mis amigos, pero adentro tiene una gana, una piña bien Claro, ¿me dada. entendés? Y a veces no nos damos cuenta y somos los padres los que hacemos eso. Estaba en una escuela ahí en el sur de Posada esperando para entrar a dar una charla con los alumnos de bullying. Ajá. Estaba en el portoncito, entraban toda la marea de chicos y un niñito pobre venía por la misma vereda, la madre trayéndole la mochila. ¿Me entendés? Todos los chicos de su edad solo, él la traía la mamá. Ya había ahí un problema. Cuando la mamá lo besa y lo abraza delante de todos, imagínate un pibe, No, eso es un problema. es un problema Un para él. problema para Ajá. él, colorado como un tomate, quería escaparse. Le da la mochila. Todos los otros con mochila, él con carrito de ruedas. Imagínate ya otra segunda diferencia. Cuando el chico va entrando, ¿entendés? Y en el grupo de todos ahí, qué sé yo, la mamá le dice, nene. Y vos sabés que fue una palabra que dejó un silencio como el de las películas. Y el chico se da vuelta así, pero viene con una cara como diciendo, mi mamá me fusila. No. Y la madre le dijo, cuando tengas educación física, acordate de comprarte, de cambiarte los calzoncillos porque los que llevas son nuevos. Ay, 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 Vos ay, ay. imagínate. ¿Para qué, La no? risa de todo el mundo ahí. Hasta a mí me hizo gracia y yo disimulé de alguna manera y entré por la otra puertita y me fui al lugar donde iba a dar la conferencia. Claro. En la noche, a la siguiente semana, doy la misma conferencia y uno de los maestros de la mañana es el director de la noche. Ajá. Entonces le cuento esto en ese cafecito que tomábamos antes de la conferencia. Me dice, dice, a ese chico desde ese día, ¿sabes cómo le dicen? Calzón nuevo. Oh. Ese chico en ese barriecito donde vive, en ese pueblito donde vive, va a tener 40 años y le van a decir calzón nuevo. Claro. ¿Me entendés? Porque lo pusimos así. Qué Fíjate terrible. vos lo que puede hacer la sobreprotección, por ejemplo. Claro, claro, ¿Me claro. entendés? Entonces, ahí tenés. Hay que tener cuidado con Entonces eso. nosotros como padres obviamente somos responsables también. Responsable Sí. también. No le puedes decir adelante de todos los chicos, venga mi bebé, mi Sí. princesa, porque ya las otras se van a empezar a reír, los otros Claro. se van a empezar a reír. Entonces, primero, tratar de revalorizar el nombre porque ya estableces una pauta de respeto por el otro. El nombre tiene una carga de respeto. Licenciado Carlos, escuche, yo voy a decir una cosa, esto me parece muy básico lo que voy a decir, pero si solo el nombre
nombre, le ponemos los otros en la casa. Pero claro, Y chiqui, permitimos piqui, tuqui. permitimos que los hermanos se llamen con esos sobrenombres, Exactamente. cabezón, orejón, narigón. Exactamente. Y nosotros como padres muchas veces usamos sobrenombres a nuestros hijos que quizás ni sabemos la reacción que eso tiene en el Exactamente. corazón de ellos. Y después viene alguien a tu casa, o van a la escuela o van al barrio, al almacén, y ese es el nombre con que lo conocemos. Claro. ¿Me entendés? La segunda cosa para cortar el bullying Ajá. es evitar el contacto físico. Si vos ¿Cómo te es eso? pones A ver. a pensar con lujo de detalle, ¿para qué necesitas contacto físico en una escuela? Ponete a pensar. No necesitas. Ajá. ¿Me entendés? Porque el contacto físico empieza como una señal de amistad y que esto que el otro, pero con el mismo abrazo te aprieto o con el mismo golpe así te pego y ya se va degenerando. Ajá. Porque a mí me pegan con fuerza 1 y yo devuelvo con fuerza 5. Claro. Y si me devuelve con 5, yo le voy a dar con 15. Claro, Y cuando claro. quería acordarse, se armó ese tole y nada. Entonces empieza algo así. ¿Está bien? Exactamente. Pero aparte, cuando vos te acostumbras a la violencia física y al contacto físico, después no podés separarlos tanto. Después tu forma de comunicarte Ya es esa. una cuestión física. Wow. Y si la nena se acostumbra a ser tocada, ¿está bien? ¿Cómo después sabe que este abrazo o esta caricia es de amor y no de otra cosa? Claro, claro. Lógico. ¿Cuántos matrimonios hemos tenido que Peligroso, atender que en su intimidad después no funcionaban? Porque a mí una esposa me dijo, a mí mi marido me abraza y yo me pongo dura, dice. Porque el que le abrazaba era un padrastro que la violaba. Uy, uy, uy. ¿Me entiendes? Entonces imagínate, en su interior, hasta que el Señor no La hizo la confusión obra, que genera la eso, ¿no? confusión. A ella la abrazaba su esposo con todo su cariño, recién Claro, casado y claro. qué sé yo, y la pobre mujer estaba con una crisis terrible. Estoy leyendo algo acá que pusiste, no te quiero cortar, pero hay tanto material que cubrir acá. Dice uno de los puntos que cómo cortar el bullying, denunciar inmediatamente toda agresión a los maestros, padres y seguir denunciando incluso hasta en la policía y en los medios si nadie hace nada. Quiero aclarar algo acá, no es el tema de hoy, pero yo creo que el amor no exime la justicia. O sea, No, no es, para no es que, nada. no es que dejamos de lado la justicia. No. El amor tiene que ser firme. Yo te amo tanto que te voy a denunciar. Exactamente. Entonces, Así es. muchas veces nosotros como adultos vemos situaciones de bullying en el vecindario, en los vecinos o en la escuela y hacemos la vista gorda como que no Para vimos no nada. tener un problema con el niño, Claro. con el padre, con la escuela, con el director, con lo Pero que sea. vos no te imaginás el trauma que está cargando ese niño Sí. y que nosotros pudiéramos salvar a esa persona Sin si ninguna nosotros duda. denunciamos todo tipo de agresión a los maestros o a las personas que están, a la policía la incluso. policía. Entonces yo creo que si hay un agresor es porque hay alguien que se deja agredir y hay una tercera que no hace nada. Claro. Entonces, si nosotros queremos cortar con la violencia, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, voy a denunciar la violencia. El típico síndrome de la mujer abusada. ¿Por qué es Exactamente. abusada? Y porque se calla. Dice, yo me merezco que me maten a palo, porque yo soy una Exacto. estúpida, yo nunca hago nada bien, Exactamente. entonces merezco que me peguen. ¿no? Y se arma solo ese círculo Sí. que hablábamos el otro día en el culto, porque se va pasando de una situación a la otra en la que todo es permisivo. ¿Me entendés? Yo creo que la denuncia tiene que ser una denuncia creativa, ¿está bien? A ver, ¿cómo No es eso? no es para hacer mal, sino por la idea de corregir. Claro. Si vos no parás al violento, el violento sigue aprovechando el campo que le dan. Claro, ¿Me entendés? Y para pelear siempre hace falta dos. claro. No podés pelearte vos solo, No, no podés totalmente, agredirte vos solo. totalmente. Entonces, cuando hay alguien que se deja agredir, por alguna razón lo hace. Cuando son grandes, voy a decir, lo que pasa es que toda la vida me dijeron este sobrenombre y aunque me ofendía yo me la aguanté porque así yo tenía amigas. Claro. Hay personas grandes que te dicen así. Y yo toda la vida le dije como quería a todo el mundo porque era la manera en que yo me hacía más grande. Entonces, cuando yo quise cambiar, no podía. Entonces, vos date cuenta que cómo lo que vivieron en la adolescencia marcó después qué va a ser en la edad adulta. Totalmente, totalmente. No sé cómo agradecerte, Carlos, por este tiempo y por todo lo que nos estás volcando y tantas cosas. Yo quisiera que usted se tome el tiempo esta semana para meterse un poco en la vida de nuestros hijos, quizás preguntando, averiguando qué tal, cómo están tus compañeros, y directamente preguntando allí si de repente él es agredido o es el agresor. Sí.
Y si usted está viendo estas situaciones, ya sea en su entorno, en el trabajo, en la escuela, denúncielo. Porque si usted fuera el agredido y alguien denunciara a su agresor, qué agradecido usted estaría que se pudo sacar ese monstruo de encima y pudo duda. ser libre de eso. Señor, señora, yo creo que lo más preciado que tenemos en la vida es nuestra familia, son nuestros hijos y muchas veces lo más descuidado también. Carlos, También. es terrible. Hoy andamos corriendo detrás del auto nuevo, detrás de la casa más grande, de casa de lo que sea, y descuidamos lo preciado que tenemos, lo precioso que Dios nos dio, nuestros hijos. Y después cuando llegan a la adolescencia, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué pasó con mi Sin hijo? duda. Mirá, está por allá, está perdido, está por acá. Entonces, yo creo que póngase usted en campaña, métase con sus hijos, averigüe, pregunte, mire, abra los ojos, no se quede con lo que de pronto escucha, porque aprenda a leer entre líneas, porque a veces son cosas muy pequeñitas, así, que la gente dice que usted no, los niños dicen, Sí, y hay que, ¿qué dijiste? ¿Cómo fue eso que dijiste? Y, ¡puc! Y tomar, sí, y sí, parar un sí, poquito. sí, Algo sí, puede sí. estar pasando en la vida de ellos que puede traer realmente consecuencias mañana. Y eso es lo más grave. Es La edad adulta, ese adulto absolutamente. violento, ese reprimido, la ira, la bronca reprimida, la va a volcar en su matrimonio y eso no va a funcionar. No va a funcionar. Carlos, te agradezco demasiado. Gracias por tu tiempo. Señor, señora, gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Siempre nos va a encontrar a esta hora. Gracias a la gente de Canal 6 en Posadas, que salimos en vivo allá también. Una maravillosa bendición que tenemos allí. Gracias, Jorge, por todo el equipo. Gracias, Lodi, por estar allá también. Bendecimos su vida y declaramos que este año va a ser el mejor año de su vida, que Dios va a Así sea. sanar, va a traer sanidad en su matrimonio, en su casa, si usted lo quiere y si usted lo permite nada más. Gracias. Dios le bendiga. Será hasta en cualquier momento. Dios les bendiga. Gracias.